Somos estudiantes que estamos representando a la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco. Los integrantes de este video son Jonathan Rivadeneira, Diego Romero, Alejandra Ramos, Anaí Rosero y mi persona, Paulette Salazar. En este video el tema a tratar aquí es el arte griego. Nos vamos a centrar más en la arquitectura. Los griegos crearon un arte en el que se expresa su ideal de belleza. Este ideal está basado en la armonía, las proporciones y el equilibrio, por lo que las matemáticas tuvieron una gran importancia para construir los edificios. Nos vamos a centrar específicamente en los templos, ya que los arquitectos griegos construyeron numerosos edificios públicos, pensados para la vida de la colectividad. Los edificios más destacados fueron estos, ya que representan a la vida de los griegos. En este video vamos a hacer una comparación de la arquitectura de hoy en día en los templos y la arquitectura de los templos en la antigua Grecia. Y vamos a poder observar una serie de similitudes y una serie de diferencias que podemos contemplar en ambos edificios. Vamos a realizar una comparación del templo de Atenea y la iglesia de San Francisco. ¿Por qué de Atenea? Es gracias a esta diosa. El templo fue hecho para glorificarla. Los templos perípteros están rodeados completamente por un peristilo que pueden denominarse perístasis. Peristilo es la galería de columnas que rodea un edificio o parte de él. Como podemos observar en la fotografía, el templo griego es una serie de columnas que están en forma rectangular. El templo griego fue concebido como morada de Dios o diosa, ya que a esto se lo realizaba para adorar a uno de ellos. En cambio, la iglesia de San Francisco es conocido como el Escorial del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque es completamente diferente, como podemos observar, y es la característica más relevante en su forma y en la eliminación de columnas. Fue construida a base de ladrillos, bloques de cemento y un poco de barro como su tejado. Está hecha con el fin de adorar a Dios y para tratar de comunicarse con Él. Y una de las similitudes que tienen estas dos construcciones es que ambas glorifican a alguien y es un lugar en el cual la gente asiste para estar en paz. En la actualidad la arquitectura ha cambiado demasiado, ya que en la actualidad se utilizan de decoraciones relojes enormes o tecnología, como por ejemplo las pantallas digitales, y en la antigüedad se utilizaban decoraciones de oro, plata, bronce. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Ramos y le voy a hacer una entrevista a la ingeniera Janet Ruales acerca de la arquitectura en la antigua Grecia. Buenas noches, Alejandra. Con gusto voy a colaborar en la entrevista que vas a hacer sobre la arquitectura griega. La primera pregunta es: ¿qué se considera lo más importante en el arte griego? Lo más importante en la arquitectura griega, para este estudio deberíamos primero diferenciar lo que son sus épocas, que son la arcaica, clásica y helenística. En esta arquitectura lo más hermoso y lo más principal son sus templos, que eran erguidos a lo religioso, a sus deidades. ¿Y qué estilos se encontraban en su arquitectura? El dórico, el jónico y el corintio. El dórico principalmente eran donde encontramos sus columnas que eran más gruesas y sin basa. El jónico, en cambio, sus columnas eran más delgadas, con mayor belleza, con basa y volutas. Si hablamos del arte corintio, en cambio estamos hablando ya de algo más bello, porque aquí ya incluían lo que era la vegetación en su ornamentación. ¿Y en qué época se desarrolló esta arquitectura? Esta arquitectura se desarrolló en el primer milenio antes de Cristo. Ya. ¿Y en qué se diferencia esta arquitectura de otras que han existido? La arquitectura griega se diferencia de otras por sus columnas. Generalmente las columnas tenían un arquitrabe, una frisa, una cornisa, pero también podíamos diferenciar las columnas por sus secciones. Tenían basa, fuste y capital, pero también podríamos diferenciarlas por su número. Cuando se consideraban había dos columnas, se les llamaba in antis,
Cuando tenían 4 columnas se les llamaba prostilo y cuando tenían 8 columnas anfiprostilo. Pero también teníamos algunos templos elaborados con columnas alrededor en donde se les llamaba, se les consideraba períptero. Pero cuando tenían 2 filas de columnas se les llamaba dípteros. Ya. ¿Y qué tipo de edificaciones se conformaba? Como lo dije anteriormente, las edificaciones estaban conformadas por las columnas que te acababa de mencionar. Generalmente en la arquitectura griega las columnas estaban conformadas principalmente, como te decía, por su número, por su forma o por su estilo. Ya, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Valeria. Bueno. La principal conclusión que podemos sacar es que, como podemos observar aquí, diferentes tipos de templos griegos, todos están en un lugar poco transitado, es decir, que para llegar a ellos había que recorrer un largo camino. Esto a diferencia de los templos o iglesias de la actualidad, es que ahora estos están centrados en lugares donde la gente pasa y es más público. Y aquí podemos observar diferentes ejemplos de las distintas iglesias a las cuales recurrimos a diario o las veces que nosotros queramos gracias a su comodidad. Otra de las conclusiones es que estos templos, a diferencia de las iglesias, ya no tienen la misma estructura de columna. Ahora las iglesias son muy distintas, ya que antes tenían una serie de pilas que hacía que se mantenga el templo. Y aquí podemos observar que esto es lo que caracteriza a Grecia en sus construcciones. Con esto podemos sacar un dato muy importante, y es que la arquitectura se la ha venido trayendo desde siglos anteriores, pero ha ido en constante cambio gracias a diferentes campos que han hecho que esto mejore constantemente. Ahora estas edificaciones, como los templos, tienen un similar significado porque ambos son para alabar a un dios que nosotros consideramos existentes, pero han ido cambiando la manera de glorificarlo.